Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús conectó dos eventos: el diluvio y la segunda venida. Así que Enoc, cuando dijo que Dios iba a venir en juicio, estaba hablando de estos dos eventos. Estaba hablando del diluvio, cuando Dios iba a juzgar a los impíos de la raza humana, y está hablando de la segunda venida de Jesús. Ahora, alguno estará diciendo: está bien, Pastor Bor, el profeta primero de la Biblia, Enoc, Dios le dio un mensaje de juicio, de que Dios iba a venir en juicio, pero ¿dónde está aquí la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc? Bueno, para esto hay que estudiar con cuidado. En la Biblia no todo se encuentra en la superficie. Vamos a San Mateo, Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Está hablando de Enoc y del hijo que tuvo Enoc. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Cómo se llamaba el hijo de Enoc? Se llamaba Matusalén. Ahora, eso es importante. Los nombres en el libro de Génesis tienen gran importancia. Más de 75 veces se enfatiza en Génesis la importancia del significado de los nombres. Por ejemplo, Abraham, Israel, Jacob, Sarai, Sara, Betel, Peniel. Cada uno de esos nombres tiene una importancia muy grande. Los nombres en Génesis no son meramente nombres, tienen un significado muy importante. Y claro, la pregunta clave es: ¿qué significa el nombre Matusalén? En realidad, este nombre se compone de dos palabras hebreas, es un nombre compuesto. La primera parte del nombre Matusalén viene del hebreo mut, que significa morir. La segunda parte del nombre de Matusalén viene del hebreo shalach, que significa enviar, morir y enviar. Juntando esas dos palabras, el nombre Matusalén significa: cuando muera será enviado. Cuando muera será enviado. Inmediatamente uno se pregunta: cuando muera será enviado ¿qué? La respuesta es muy sencilla. Enoc, al ponerle a su hijo el nombre Matusalén, le está poniendo una profecía de tiempo, porque está diciendo que cuando Matusalén muera, se va a cumplir el juicio del cual habla la Biblia en Judas 14 y 15. Es decir, cuando muera será enviado el juicio del cual habló Enoc. Es decir, que Matusalén iba a morir el mismo año del diluvio. Y alguna persona dice: pastor, ¿usted tiene alguna forma de comprobar que Matusalén murió el año del diluvio? Bueno, no les estaría diciendo esto si no tuviera evidencia bíblica. En primer lugar, quiero mencionar que la tradición judía, que no la aceptamos como absoluta, pero la tradición judía explica que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Es decir, murió el año del diluvio 10 días antes. Ahora, la Biblia no dice 10 días antes, pero les voy a comprobar que la Biblia sí enseña que Matusalén murió el año del diluvio. Cuando muera, el juicio del diluvio será enviado. Noten lo que dice en Génesis, el capítulo 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Dice allí: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Quiero que anoten 187. Muy importante. Desde que Matusalén nació hasta que tuvo a Lamec, vivió 187 años. Ahora, vamos al versículo 28. Dice: vivió Lamec desde cuando él nació 182 años y engendró un hijo, y ese hijo se llamaba Noé.
Así que tiene que sumarle a 187, 182. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? Noten Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. Dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. Ahora lo que queremos hacer es sumar 187 más 182 más 600, que nos lleva desde el tiempo en que nació Matusalén hasta el tiempo en que vino el diluvio. Ahora, ustedes hicieron esa operación matemática. ¿Cuánto da 187 más 182 más 600? Da 969. Ahora, ¿cuántos años vivió Matusalén? Note lo que dice Génesis 5 y el versículo 27. Génesis 5 y el versículo 27. Dice allí: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Pregunta entonces, ¿murió Matusalén el año del diluvio? Absolutamente. Así que cuando Enoc le puso Matusalén, le estaba poniendo una profecía de tiempo. Estaba diciendo: cuando mueras, el juicio del cual yo hablé será enviado. Ahora lo interesante es que este mensaje no era para los días de Enoc. Enoc fue transportado al cielo, dice la Biblia, y no vio cumplirse esta profecía. Es decir, no era para su época, no era verdad presente para su tiempo. Así que Dios llamó a Enoc, le dio un mensaje de juicio. Conectado con el mensaje de juicio había una profecía de tiempo, y esta profecía no era para los días de Enoc, era para el tiempo del cumplimiento. Ahora se me ocurre preguntar, al final de este periodo, cuando iba a venir el juicio, levantó Dios a otro profeta que impartió el mismo mensaje que había impartido Enoc. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Ese profeta se llamó Noé. La Biblia dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Es decir, la sociedad estaba como dijo Enoc. Y por lo tanto Dios ahora llama a Noé. Y Noé predica y le dice a la gente: el tiempo del cual habló Enoc se está terminando. Esa profecía se va a cumplir en este tiempo. Arrepiéntete y entrégate a Dios. Note lo que dice en cuanto a Noé en segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Está hablando de Noé. Y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. La palabra pregonero significa predicador en griego. Predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Yo pregunto, ¿es eso lo que profetizó Enoc, que Dios iba a castigar a los impíos por su impiedad? Claro que sí. ¿Y quién anunció que Dios lo iba a hacer en su época? Fue Noé. Noé fue el profeta que se levantó al final de este periodo e hizo verdad presente el mensaje que había proclamado anteriormente Enoc. Ahora yo pregunto, ¿salvó Noé bajo su liderazgo